Tenemos el gran privilegio de tener al pastor Gus, que viene desde Estados Unidos a compartir con nosotros. Él ama Argentina, o ama más la comida argentina, no sé cuál ama más, pero verdad, él ama estar acá, ama conocerlos a ustedes, y es un privilegio para nosotros recibirle acá con nosotros. You come on forward, Brother Gus. Puede recibir al pastor con un aplauso. Buenas noches. That's about the end of my Spanish. Ahí termina mi español. No, I know a couple other words, but I don't remember them right now. Sé un par de palabras más, pero no recuerdo en este momento. As you get older, that thing happens to you. Cuando ya sos más anciano, eso te pasa. And so I think you asked for hands from people that were not here last night. First-time visitors. First-time visitors? Yes. Well, good. Amen. Glad you come. Gracias a todos los que vinieron. And I know I got some things. God has given us some things in His Word that we need to know. Dios nos ha dado cosas en su palabra que tenemos que saber. And no different wherever you are in the world. No importa dónde estés en el mundo. God's Word is His Word to everyone. La palabra de Dios es su palabra para toda la humanidad. And I shared last night Compartí anoche about the Word of God being the breath of God. de que la palabra de Dios, ¿verdad?, es el aliento de Dios. The breath of God gave Adam in the garden physical life. El aliento de Dios dio a Adán, ¿verdad?, vida física, But also spiritual life comes along with it from pero God. también viene la vida espiritual con ello. And anyway, the Word of God is here to give you life, a new life. La palabra de Dios está acá para darte a ti vida y nueva vida. Now, it's not a physical life yet, but, No una vida física todavía, but eventually God is going to give each one of us a spirit life with a different body. pero algún día para los hijos de Dios, Dios le va a dar una vida nueva física y también espiritual. And that is a day I'm looking forward to. Y ese es el día que estoy anticipando. We looked at 2 Timothy 3:16 last night, Vimos anoche 2 Timoteo 3:16. and we noticed that all Scripture is given by inspiration of God. Vimos que toda escritura es dada por inspiración de Dios. And that term, well, let's back up just a little bit more. Vamos a retroceder un poquitito más. We started off with Matthew 4:4, Empezamos con Mateo 4:4. and just a portion of that verse is what I zeroed in on, I focused on, Solo una porción de ese pasaje es lo que igual hablamos anoche. because in times past, this verse, this portion of the verse has come into my heart, not just into my head. Este pasaje ha llegado no solo a mi cabeza, pero ha llegado a mi corazón. And I believe that's where it belongs. Y creo que ahí pertenece. We could go into Psalm 119 and verse 8, Podríamos ir a Salmos 119, versículo 8, if I'm remembering right. si es que estoy recordando bien, We hide the word of God in our heart donde debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón so that we might not sin against God. para no pecar contra Dios. Psalm 119 is really a good psalm to read. El Salmo 119 es un muy buen salmo para leer. It's a psalm that magnifies the word of God, Es un salmo que magnifica la palabra de Dios and it gives us so much information that we need to pay attention to. y nos da tanta información a la cual debemos prestarle atención. The psalmist there, David, he was pouring his heart out in love for the word of God. El salmista acá está derramando su corazón en amor a la palabra de Dios. And he was sharing that with whosoever will read it. Y estaba compartiéndolo con cualquiera que quiera leerlo. And it's good for us to read it. Y es bueno para nosotros leerlo. But back to 2 Timothy 3:16, Volviendo a 2 Timoteo mentioned that all scripture is given by inspiration of God, 3:16 dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios and it is profitable. y también es útil. It will be profitable to you, to me, Será útil para ti, para mí, if we read it, para si lo leemos and if we come to an understanding of what it's saying.
Y si llegamos a entender lo que está diciendo, how can God's word profit us? How can it profit you? ¿cómo será que la palabra de Dios nos puede traer provecho a nosotros? How did God design it? ¿Cómo lo diseñó Dios? God's got a design for everything. Dios tiene un diseño para todo. He had a plan, a purpose in his mind. Tiene un plan y un propósito en su mente. And he's working his plan and purpose out even today. Él está trabajando su plan y su propósito aún hoy día. And it's almost gone on for about 6,000 years. Ya ha pasado aproximadamente 6.000 años que está esto en proceso. And he has not completed the work that he started out to do. Y no ha terminado el trabajo que empezó a hacer todavía. He's preparing a people. Él está preparando un pueblo. He tells us about the past, Nos habla del pasado, tells us about the present, nos habla del and he presente tells us about the future. y nos habla del futuro. But in 2 Timothy 3:16, Pero en 2 Timoteo 3:16 it tells us the word of God is profitable for four things. dice acá que la palabra de Dios es útil para 4 cosas. I guess in a way we could say 5 things, En una forma podríamos decir para 5 but it cosas. mentions 4 things to begin with that is profitable, to be useful and helpful for you and for me. Pero empieza hablando de 4 cosas que la cual es útil para ti y para mí. You see, it's needful that we study God's word Es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios so we can learn things about God and about his will and his ways. para aprender cosas de Dios, de su voluntad y sus caminos. The first thing in our list here in verse 16, the word of God is profitable for doctrine. Lo que habla acá empieza hablando de la doctrina. And that is, it's profitable to teach us about God, Es útil para enseñarnos de Dios, about the angelic realm. del lugar donde habitan los ángeles. We got information about the earth. Tiene información de la tierra. And we got teachings about the commands of God. Hay enseñanzas de los mandados de Dios. And the word of God teaches us about his purpose, his eternal Y la purpose. palabra de Dios habla del propósito eterno de Dios. You see, before God created, he creates in a non-time zone. I don't know if ¿Ves? they- Antes que Dios creó el mundo en un espacio de tiempo, si se puede decir, un espacio donde no existe el tiempo. And so he had a plan in mind, some thoughts come in mind. Él tuvo pensamientos que vinieron a su mente And can't really explain it all. I mean, y that's. es imposible explicarlo bien. But anyway, God also had the Word of God in his plan. Pero Dios también tuvo su palabra, He had it- ¿verdad? La que tenemos acá en su plan. He had it recorded here in a written form for you and for me Y today. hizo que se grabe en esta forma, ¿verdad? Escrita para ti, para mí, para hoy día. And it's profitable. It's important for you and I to read his Y es Word. importante que tú y yo leamos la palabra de Dios. And it's important for us to study his Word. Es importante que estudiemos la palabra And so de we Dios can learn about him. para aprender de Él And we can learn about our Savior, the Lord Jesus Christ. y para aprender de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. And we can learn about the plans of God. Podemos aprender de los planes de Dios And we could go on and say a lot of other y things that it's muchas good cosas for. más. But it's good for teaching. Es bueno para enseñar. It teaches us about him. Nos enseña de Él And then it teaches us what is sinful in our life. y después nos muestra qué es pecado en nuestra vida. And that is something very important. Eso es algo muy importante. Invaluable information for you and to me to know. Información muy valioso para ti y para mí. The wages of sin, the price that sin has is death. El precio que tiene el pecado es la muerte. That verse is already started in the Old Testament back in Genesis chapter 1. Eso empezó en Génesis capítulo 1. Adam and Eve were allowed to eat of the things that God had provided for them, Adán y Eva podrían comer de todas las cosas que Dios le proveyó, excepto one tree, un árbol, the knowledge of good and evil. el conocimiento del bien y el mal. God said, the day you eat of that tree will be the day you die. Dios dijo, el día que comerás de eso, vas a morir. Eve was tricked into eating, Eva fue
¿verdad? Engañada a comer, She was deceived, fue engañada, but Adam was not deceived. pero Adán no fue engañado. We won't go into that tonight No vamos a entrar en todo eso hoy día, because that's a teaching and a story of its own. porque eso es una enseñanza, una historia todo en sí misma. Briefly, Adam took of that fruit Brevemente, Adán tomó de esa fruta so that he would not be separated from his wife. para no estar separado de su esposa. And Jesus took our sins upon him Y Jesús tomó nuestros pecados sobre él to redeem us back to God. para redimirnos de vuelta a Dios. If you've never trusted Christ, if you never knew what Christ's sacrifice on the cross means, Si nunca supiste qué significa el sacrificio de Dios en la cruz, si nunca pusiste tu fe en Cristo, it was because of the sinfulness of man. es por el pecado del hombre. And today it's you and I. Y hoy en día somos nosotros. And God does not desire any to perish. Dios no quiere que nadie perezca. He desires everyone to be saved Él quiere que todos sean and to come to salvos the knowledge of God y que vengan al conocimiento and de learn about the Dios plans of God, y de los planes de Dios learn of the purposes of God. y saber los propósitos de Dios. And then he tells us in this in the book, Y después nos dice en el libro we have records of the things that he does not like, that are sinful. que tenemos récords de las verdad escrito las cosas que a Dios no le agrada, que es pecado. And it's these sinful things that separate us from the blessings of God Y estas cosas pecaminosas que nos separan de la bendición de Dios and create problems in our y lives. crean problemas en nuestras vidas. So he tells us, and we can find out about these Así things. podemos aprender de estas cosas. And then he goes on to say for correction. Y después nos sigue diciendo para corrección. The word of God is good for us to know because God tells us what to get rid of La palabra de Dios es bueno porque nos dice de qué cosas tenemos que deshacernos and what to replace it with. y con qué debemos reemplazarlos. And then it says again, it says it's good for instruction in Y dice después righteousness. que es bueno para la instrucción en justicia. Now that is what God is interested in our lives. That's a goal. That's an objective of God for you and for me. Eso es una meta para Dios, ¿verdad? De Dios para ti y para mí. That we learn how to live Que podemos aprender a vivir righteously before God. bajo lo correcto ante Dios. And in Scripture, some of the writers, like the Apostle Paul, Y en la escritura algunos de los escritores, como el apóstol he Pablo, puts it this way: our walk, lo pone de esta forma, nuestro caminar. how we walk. ¿Cómo caminamos? We go back to Enoch in the Old Testament, Podemos volver a Enoc en el Antiguo Testamento. in Genesis chapter 5, Génesis 5. and it says that Enoch walked with God. Dice ahí que Enoc caminó con Dios. And that is what God desires for you and for me. Y eso es lo que Dios desea para ti y para mí. You can walk with God, Tú puedes caminar con Dios. and that's an awesome thought. Y eso es algo hermoso. The God that created everything that we can see in space, Que el Dios que creó todo lo que podemos ver en el espacio, anything we can see here on the earth. todo lo que podemos ver acá en la tierra, If you really want to look close at some things in the earth, si quieres ver algo muy de cerca acá en la tierra, you need what's called a microscope, necesitas como un microscópico. and you get to see some things that you can't see with your naked eye. Y puedes ver cosas que no puedes ver con tus ojos. Something to help you see. Algo, ¿verdad? Para abrir y poder ver, ayudarte a ver. I kind of think of it in terms of that's the way the Holy Spirit is. Yo pienso que en cierta forma así es el Espíritu Santo. You see, God just didn't give us His Word Dios no solo nos da su palabra and just expect us to read it. y espera que lo leamos, He expects us to understand it. Él espera que lo entendamos. And we know that we can't understand the Word of God without His help. Y sabemos que no podemos entender su palabra sin su ayuda. And so the Spirit of God that was instrumental in giving us the Word, Así el Espíritu de Dios que fue instrumental en darnos su palabra, He makes available to us so that we can know it. Dios nos da para que podamos conocerlo.
Actually, we don't have to go to Bible college or seminary to learn it. No hace falta ir a un seminario, ¿verdad? Un colegio cristiano para aprender estas cosas. We have the Holy Spirit, the writer, Tenemos the el recorder of it. Espíritu Santo, el que escribió esto. It's good when we pray Es bueno cuando oramos that we ask God to give us wisdom and understanding in knowing His Word. que le pidamos a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para conocer su palabra. Let's go back to the book of Colossians. Vamos a volver a Colosenses. Colossians chapter 1. Colosenses capítulo 1. In Colossians chapter 1, we have a recorded prayer of the Apostle Paul. Acá tenemos una oración grabada del apóstol Pablo. Paul had gone to the city of Colossae, and he had started a church there. Él ha ido acá a esta ciudad a empezar una iglesia. He got a group of believers together. Él ha ido a este lugar a juntar un grupo de creyentes. And he was concerned about how they lived. Y él estaba preocupado de cómo vivían. And then he was concerned enough that he prayed for them. Y estaba tan preocupado por ellos que oró por ellos. And I love the prayer Y amo la oración because it gives us so much information porque nos da tanta información about what we need in our lives. de lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida. He wrote this to the people that were there in that assembly. Él escribió esto a los que estaban ahí mismo. Let's look down at verse 9. Mira conmigo al versículo 9 en Colosenses 1. Apostle Paul said, "For this cause, since the day I heard of it," he heard of it. El apóstol Pablo dice, desde el día que yo lo conocí, He said, since that day that they had the problem, he said, I prayed for them. yo oré por ellos. He said, I do not cease to pray for you. Y no he dejado de orar por ustedes. It was important enough for him to see that these people needed the Word of God. Era importante para él ver que estas personas necesitaban They ver a Dios. needed to understand it. Necesitaban entenderlo. They needed to know what God has recorded in it. Necesiten saber qué había grabado el Señor. And so he prays for certain things for them. Así él ora por diferentes cosas para ellos. And he says, so I pray for you and to desire that you might be filled. Y deseo que estén llenos. We can read that little bit and say, filled with what? Y tú puedes decir, ¿lleno de qué? Good to ask questions of these verses Es as you bueno read hacer them. preguntas de la palabra. Filled with the knowledge of his will, God's Lleno del will. conocimiento de la voluntad de Dios. Now, if it was important for them to know in his day, Ahora, si fue importante para ellos en su momento, it's still important for you and for me today. todavía es importante para ti y para mí hoy día. Now, you may not know the Greek language. Capaz no conozcas el lenguaje griego. And I don't know. I took it in school when I Yo was there, estudié griego en el colegio, but I don't know it well enough. pero no lo sé muy I'm bien. not a scholar in it. No soy teólogo, ¿verdad? En But esa I área. learned a few things, and I learned from other people that are scholars in Y it. sí aprendí de otros que conocen mucho del griego. And the Greek word for knowledge here, Y la palabra griega para el conocimiento acá, there are two Greek words that are used, translated knowledge. hay dos palabras griegos que se traducen como conocimiento. Now, in my English translation, Acá en mi traducción, ¿verdad? De la Biblia, you can't tell the difference what Greek word it was. en inglés obviamente, o acá para nosotros en castellano no sabemos cuál de los dos es. The word is gnosis. La palabra es gnosis. Kind of sounds like knowledge. Suena algo como el conocimiento. But then there's another word that is used. Pero hay otra palabra que se usa It's called epignosis. que se llama epignosis. So there's general knowledge, Así hay conocimiento general. and then there's some knowledge that's maybe a little more different, more important than the previous knowledge. Y después hay otro conocimiento que es un poco más importante que el conocimiento en general. It's a richer understanding and Es un knowledge. entendimiento y un conocimiento más rico. And so it's kind of like when
in Peter, First Peter chapter 2, verse 2. Es algo como en Pedro, ¿verdad? We're to desire the milk of the word Cuando Pedro nos dice debemos desear la leche de la palabra so that we can grow. para poder crecer. God expects all believers to grow in the knowledge of Dios God, espera que todos los creyentes crezcan en el conocimiento del Señor. but not all Christians, all believers grow in the knowledge. Pero no todos los creyentes crecen en el conocimiento. Maybe some have never heard that they need to grow. Algunos capaz nunca escucharon que deberían crecer. And there's others that maybe just neglect it even though they know it. Y hay otros que sí saben, pero no le han dado importancia. But how are we to grow in the knowledge of the Lord? Pero ¿cómo debemos crecer en el conocimiento del Señor? By getting into His book. It's not hard. Para llegando a conocer You see, su libro. these things aren't hard to figure out. Mira, esto no son cosas complicadas para averiguar. But do you want to grow in the knowledge of the La Lord? pregunta es, ¿quieres crecer en el conocimiento del Señor? If it was important for Paul to pray this prayer, Si fue importante para el apóstol Pablo pedir esta oración and the people needed to hear this and know this in their day, y que el pueblo necesitaba escuchar y oír esto en su día, then we need to, it wouldn't hurt if we prayed about it. entonces no sería malo que nosotros también oremos. And one of the things that I've already prayed about for you Y una de las cosas que yo ya le pedí al Señor para ustedes is this prayer that the Apostle Paul prayed. es esta oración que hizo el apóstol Pablo. We need to increase in the knowledge of God. Debemos aumentar en el conocimiento del Señor. Why does God want that? ¿Por qué quiere eso el Señor? Because it's part of His plan. Porque es parte de su plan. And by doing so, you are accomplishing the purpose of God in your life. Y por hacerlo, tú estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. The power of prayer El poder de la oración and the importance of prayer. y la importancia de la oración. We need to make sure that we ask God for the right things. Debemos pedirle a Dios las cosas correctas. Nothing wrong in our prayer life when we pray for guidance from God. No hay nada malo en nuestra vida de oración de pedirle a Dios guía In times of difficulty and trials en in our tiempo de lives. pruebas y de dificultad en nuestras vidas. A lot of people just get angry and disgusted and depressed. Muchas personas solo se enojan y se vuelven depresivos. And a lot of Christians are that way. Muchos cristianos también así. And they end up that way Y muchas veces terminan así because they don't pray and talk with God about it. porque no oran y piden que Dios le muestre de ese tema. We get too busy living life Nos preocupamos demasiado de vivir esta vida and we leave God out of it. y dejamos a Dios fuera de ella. Jesus said, I come to give you life. Dios dijo, vengo a darte vida. I want the life that Christ wants to give you. Quiero la vida que Cristo te quiere dar. And you see, you should have that same desire Mira, tú debes tener ese mismo because you deseo can't get a better life than that. porque no puedes obtener mejor vida que ello. No, I'm not saying that you'll never have any difficulties in life Ahora, no estoy diciendo que nunca vas a tener dificultades because en la that's vida not God's plan either. porque tampoco es el plan de Dios eso. The book of Santiago, En el libro de Santiago, chapter 1, en el capítulo 1, verse 2, versículo 2, it says that if we're caught up in a test, in a trial, dice, si nos encontramos en una prueba and we don't understand it, y no lo entendemos, we should rejoice in it debemos gozarnos en ello because God puts trials and tests in our lives porque Dios pone pruebas, ¿verdad?, en nuestras vidas to help us learn to have faith in God. para ayudarnos a nosotros aprender a tener fe en Dios. In Hebrews chapter 11, verse 6, En Hebreos 11, versículo 6, we find without faith, nos dice, sin fe it's impossible to please God. es imposible agradar a Dios. Then we find in 3-4 verses, different passages of Scripture, Después en 3-4 pasajes de la Escritura that the just shall live by faith. encontramos que el justo debe vivir por fe. That's the way we are to live. Así Dios quiere que vivamos. We don't live without God, we No, live with God. no vivimos sin Dios, vivimos
con Dios. And if you're not concerned about it enough in your life and you're not doing it that way, Y si no estás suficiente preocupado de eso y caminando con Dios, then you're not able to enjoy the life that God gives you. entonces no tienes la capacidad de disfrutar la vida que Dios tiene para ti. It's important for us to know that. Es importante que nosotros sepamos eso. I've learned this over the years, He aprendido esto a través de los años. and I want you to be able to have the best that God has to offer to you. Y quiero que tú tengas lo mejor que Dios tiene para ofrecerte. God's not a respecter of persons. Dios, mi hermano, no respeta a las personas. He doesn't have more concern for the rich than he does O for sea, the poor. Él no tiene más interés en el rico que el pobre. You see, he wants to equal it out. He Él, wants everybody to Él have quiere que todos estén bien. a fruitful, a good life walking with him. Él quiere que todos tengan una buena vida caminando junto a Él. But how are we going to know how to walk? Pero ¿cómo vamos a saber cómo caminar? We have to go to the book. Tenemos que ir al libro. And it's good to come to church. Y es bueno venir a la iglesia, And where you get messages like this that will encourage you to donde live for him. escucharás mensajes como este de ahora que te animan, ¿verdad?, a conocer más de la palabra de Dios. It's not just a matter of coming to church to sing songs. No solo se trata de venir acá a cantar canciones. God tells us we're to get together. Dios nos manda a juntarnos. So it's just obvious that we should get together because God said so. Es obvio que debemos juntarnos así porque Dios lo mandó. And if God said so, then it must be important. Y It si must be Dios lo mandó, debe ser importante. and it'll be helpful to us if we do. Y será de ayuda para nosotros si lo haríamos. And that's why this church is here, Y por eso está esta iglesia to acá. help you to learn the Word of God, Para ayudarte a conocer más de la palabra de Dios. and to help you walk in a blessed way before God. Para ayudarte a caminar de una forma bendecida ante Dios. Maybe I should restate that. Capaz debo decir eso de vuelta. It's good to follow the Lord. Es bueno seguir al Señor. It's better to follow the Lord. Es mejor seguir al Señor. He is the one that leads us in paths of righteousness. Él es el que nos guía en el camino de la justicia. If you get in front of the Lord, Cuando tú te pones adelante del Señor, chances are we're going to get on the wrong path. la probabilidad es que vas a ir por el camino incorrecto. So if we follow the Lord, Pero si sigues al Señor por detrás, wherever He leads, donde sea que Él guía, He's in front, Él está adelante, and He's not going to lead us astray. Él no te va a guiar a un lugar malo. We need to learn to think right. Tenemos que aprender a pensar correctamente. The more we begin to think right, Cuanto más pensamos correctamente, the better walk we can have with the Lord. la mejor forma de caminar vamos a tener con el Señor. Back to the prayer. De vuelta a la I oración. got a little sidetracked there. Me distraí un poco ahí. My mind runs in so many directions. Mi mente va en tantas direcciones. Sometimes it's hard for me to decide when to stop. A veces me cuesta saber dónde parar. But Paul's prayer was that they would have knowledge La oración de Pablo acá en Colosenses 1:3 era que tengan conocimiento of His will, of God's will. del conocimiento del Señor And then he goes on to say, in all wisdom. y en todo sabiduría. That's a good word. Esa es buena palabra. Wisdom. Sabiduría. Wisdom is an enablement for us to make right choices in life. La sabiduría te habilita para hacer las decisiones correctas en la vida. And guess where God desires for you and I to find wisdom? Y adivina dónde Dios quiere que encuentres sabiduría. What do you think? ¿A dónde crees? In the book. Ahí en el libro. Yeah. If we'd look into the Old Testament, Si miramos al Antiguo Testamento, if we'd look under the Jewish structure, si miramos bajo la estructura judía, the way the Israelites were, way they put together the Old Testament, their la forma categories, que los armaron en el Antiguo Testamento, No, con they sus got the- categorías, we got the same books that they got. tenemos los mismos libros que ellos tenían. We just organized ours a little Solo different. capaz lo organizamos un poquitito diferente. But there are wisdom books. Pero son libros de sabiduría. You need some wisdom? ¿Necesitas sabiduría? Go to the book. Anda al libro. God,
We got Proverbs. Tenemos a Proverbios. We got Ecclesiastes. Tenemos Eclesiastés. We even got in the book of Psalms, we got wisdom in there. Hasta en el libro de Salmos hay tanta sabiduría. So you see, this prayer of Paul's, ¿Ves? Esta oración del apóstol Pablo he prayed that they would have wisdom in the pide a knowledge Dios of que God. que tengan sabiduría del conocimiento de Dios. And it's already found in the book. Ya está acá en el libro. That they might have wisdom and spiritual understanding. Que puedan tener sabiduría y en conocimiento espiritual. Spiritual understanding. Un conocimiento espiritual. Not just general understanding that we can come up with. No solo un conocimiento general. We want to understand the Word of God Queremos entender la palabra de Dios. as the Spirit of God wants us to understand it. De la forma que el Espíritu de Dios quiera que lo entendamos. And I mentioned this before last night, Y lo dije anoche. and it's good to mention it Y es again. bueno decirlo de vuelta. And I do that for those of you that have come tonight that Y are visiting. lo hago for the mayormente first por los time. que están acá hoy que no estuvieron anoche. And for those that have heard it last night, to remind you. Y para los que escucharon anoche, para recordarles. Now I'm pretty much forgetting where I'm going. But anyway, wisdom and understanding comes from God. La sabiduría y el conocimiento vienen de Dios. And that's where we want to get it. That's where we want to go to get His wisdom. Ahí deberíamos ir a buscar la sabiduría. You see, as we live our life as a Christian, Mientras vivimos nuestra vida como cristiano, we experience life, things in life. experimentamos cosas en la vida. And it's through experiencing things that we gain wisdom and understanding. Y es a través de experimentar las cosas que obtenemos conocimiento, ¿verdad? Y el entendimiento. But it's as we obey what God has recorded in His Word. Pero siempre mientras obedecemos lo que Dios nos dijo en su palabra. Notice verse 10. Mira el versículo 10. Paul continues on and says that they might walk worthy. Dice que para que andéis como es digno del Señor. Just about every epistle that the Apostle Paul wrote, Casi todas las epístolas que escribió el apóstol Pablo he gave us information of doctrine, of teaching, that's important to nos know. dio información de doctrina, enseñanzas que es importante saber, But he also gives us instruction for our work. pero también Walk. nos da instrucción para nuestro caminar. You find it all over. Lo encuentras en todos lados. We need to learn how to walk right, Tenemos que aprender a caminar. how to walk before a holy God, Cómo caminar ante un Dios santo. that we might walk worthy of the Lord, to all pleasing. Que podemos caminar, ¿verdad? Antes del Señor digno. Because when we do that, it'll produce spiritual fruit in our life. Porque cuando hacemos eso produce fruto espiritual en nuestra What's vida. spiritual fruit? ¿Qué es fruto espiritual? Could be more spiritual understanding. Podría ser más entendimiento espiritual. It could be more information. It could be Podría ser más información. about walking in a sinless way before God. Podría ser caminar de una forma sin pecado ante el Señor. It'll help us to control our minds Nos va a ayudar a controlar nuestra mente and our y actions. nuestras acciones. Let's go back just for a moment to the book of Santiago. Ahora vaya conmigo a Santiago un momento. I just taught this book in Tucumán, Acabo de enseñar este libro en Tucumán. and there's some good things in here. Well, good things all in. What in the Word of God is not good things? Que hay muchas cosas buenas en toda la palabra. Let's see. Let me get to the. Here it is, verse 19 and 20. Here, Santiago says, "Brethren, let every man be swift to hear, Dice acá que cada uno sea rápido para oír. This is 1:19. chapter 1, yeah. Sí, Santiago It- 1:19. Let every be swift to hear, but slow to speak." Debemos ser pronto para oír, pero tardo para hablar.
You know, sometimes we get real anxious and speaking quickly A veces nos ponemos ansiosos y hablamos in a rápido. situation, and we're answered incorrectly. Y muchas veces hablamos incorrectamente. And then it says there that we're to be slow to wrath, to Y be y angry. después dice acá que debemos ser tardos para el enojo. Now, why should we be slow in voicing out anger? ¿Por qué debemos ser tardos para airarnos? Well, it can get us in trouble, huh? Porque nos puede poner en problemas. But how does God look at it? ¿Cómo lo ve el Señor? Notice verse 20. Mira conmigo versículo 20. God tells us very plainly Dios nos dice muy claramente that the wrath of God does not work the righteousness of God. porque la ira del hombre no obra la Excuse me, justicia the de wrath Dios. of man It's all right. does not work the righteousness of God. That's a goal, that's an objective that you and I should have in our lives, a Esto es purpose un for it. objetivo que debemos tener en nuestras vidas. So much for that. Let's go back. Let's see to Colossians. Volvamos a Colosenses. We're looking at that prayer of Paul's. Estamos viendo la oración del apóstol Pablo. He wants us to walk worthy, Quiere que caminemos, that we'd be fruitful in every Dignos. good work, que tengamos fruto en toda buena obra and increasing in the knowledge of God. y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Now, right there, that's an important statement. Eso es importante. This is the will of God for you. Esto es la It's the voluntad de will of God Dios for me. para ti y That para we- mí. That we increase in the knowledge of Que God. aumentemos en el conocimiento de Dios. Now, we can increase in the knowledge of God by hearing the word. Ahora podemos aumentar en conocimiento de Dios por escuchar la palabra. Faith comes by hearing. La fe viene por el oír. And our faith will grow in Y nuestra God fe va a crecer en el Señor. as we listen to the God and then we obey it. Mientras escuchamos a Dios y lo obedecemos. So, our walk, Nuestro caminar it should be fruitful. debe tener fruto. And then it says in verse 11, strengthened with all might. Y teniendo, acá dice, déjame de- You and I need, fortaleciéndose en todo poder. we need strengthening, Necesitamos spiritual strengthening, ser fortalecidos espiritualmente. according to His glorious power. De acuerdo, conforme a la potencia de su gloria. Then he says, unto all patience Para toda and, paciencia and long suffering y longanimidad, and joyfulness. con gozo. That takes us back to, we could go back to Santiago chapter 1. Podemos volver a Santiago 1. God's building us. He's leading us into a life of mature Christian living. Dios nos está creciendo para llegar a un punto de estar maduro como cristiano. Remember in the letter to the church at Corinth, in the first epistle of Paul to Corinth? ¿Recuerda el primer epístolo del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? We mentioned that, I think, last night. Creo que él también lo mencionamos anoche. Paul said, I can't come and teach you Pablo dijo, no puedo venir a enseñarles because you're still babes in Christ. porque todavía son bebés en Cristo. They weren't growing. No estaban creciendo ellos. If they're not growing, something's wrong. Si no están creciendo espiritualmente, algo está mal. And so here, the same thing is true in Colossians, in the book of Acá Colossae here. también es la verdad. Again, it's about us growing, Esto se trata de que nosotros estemos growing in the creciendo, knowledge, creciendo en el conocimiento, growing in the wisdom of God. creciendo en el conocimiento de Dios. And that is the way that we all are supposed to be moving down our pathway of life. Y esa es la forma que todos nosotros debemos estar moviéndonos en el camino de la vida. It says in verse 12, giving thanks unto the Father, Dice acá, dando gracias al Padre. who has made us fit to be partakers En el versículo 12, que nos hizo aptos para participar of an inheritance de la herencia of the saints de los santos in light. en la luz. Do you realize that
because we have become part of the family of God through Jesus Christ, ¿Te das cuenta que por ser parte de la familia de Dios en Jesucristo, God has an inheritance waiting for us. Dios tiene una herencia esperando a nosotros? This isn't something that's just not very valuable or important here on earth. Esto no es algo que sea de mucho valor acá en la tierra. No, this is much greater than that. Esto es de mucho más valor. What does the scripture say about Jesus Christ? ¿Qué dice la escritura de Jesucristo? Because God gave him a special body, Como Dios le dio a él un cuerpo especial, God created a special body and put his spirit in it. Dios creó un cuerpo especial para él y puso su espíritu en él. And that spirit gave him life, Ese espíritu le dio vida and it set him apart from every other body that ever was and ever will be on this earth. y lo apartó de todo cuerpo que existió antes o después de él acá en la tierra. Because he was sinless. Porque él vivió sin pecado. He did not inherit Adam's sin. Jesucristo no heredó el pecado de Adán. You see, sin was passed on to you and I ¿Ves? El pecado ha pasado a ti y a mí through the male man, Adam. a través de el hombre Adán. That's how sin got into your life and my life. El pecado llegó a ti desde Adán. It came through Adam. Vino desde Adán. Jesus is called the second Adam. Jesús es llamado el segundo Adán. And what did he do? ¿Y qué hizo él? He took our sin upon himself. Él tomó nuestro pecado sobre él. That's pictured in Adam joining his wife in sin, taking her sin upon himself. Eso es mostrado en Adán tomando, ¿verdad?, el pecado de su esposa sobre él. That's a special picture Eso es una imagen muy especial that God gave to us que Dios nos dio to give us a little more understanding of what Christ did when he died on the cross for sin. para darnos un poco más de entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros And cuando murió en la cruz. because he died for our sin, Porque, porque Él murió en la cruz, we do not have eternal death. nosotros no tenemos que tener muerte eterna. When we trust Christ as Savior, he gives us eternal life. Cuando confiamos en Jesucristo como Salvador, Él nos da vida eterna We will never die. y nunca moriremos. This body might pass away. Bueno, este cuerpo sí va a Well, pasar, so what? pero ¿qué importa? It's only designed to be here for a while. Es solo diseñado para estar acá un tiempo. Because the one he has in store for us waiting on us, Porque la que Él tiene esperado para nosotros, that's the one that we're going to carry through the rest of eternity. ese es el cuerpo que vamos a tener por el resto de la eternidad. When a person dies, they just, now they're in a new realm. Cuando una persona muere, ahora pasa a otro el lugar. Now I'm talking about a born-again Christian Ahora estoy person. hablando de un hijo de Dios nacido de nuevo. Now they're on a new plateau. They're on a new thing, a new life. Ahora está con una nueva vida. One like we won't experience until we get there. Uno que no conoceremos hasta no estar allá. Where's the sting of death? ¿Y qué pasará con la muerte? Satan can't touch that body. Satanás no puede tocar a ese cuerpo. What God has done and what God tells us in his word. Lo que Dios ha hecho y nos muestra y nos cuenta en su palabra. I don't know why people don't want to study his word. No entiendo por qué personas no quieran estudiar la palabra de Dios. Well, sometimes I think I fall short too in my studies. A veces también creo que yo también caigo corto en mis estudios. When have we ever studied enough? ¿Cuándo hemos estudiado suficiente? But boy, I'll tell you what, Pero te diré esto. the truths of God, Las palabras de Dios, la verdad de Dios, they're more marvelous than we could ever believe. son más maravillosos de lo que podemos And the creer. more you study and the more you see Y cuanto Christ más estudias su palabra y más conoces a Cristo and what he's done, y lo que Él ha hecho,
I hope it brings a thrill and a joy into your life. Espero que traiga un gozo, ¿verdad?, a tu vida. Something that you've never experienced before. Algo que nunca experimentaste Because that's antes. what God wants to do with Por us. eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Notice verse 13. Mira conmigo versículo 13 Colossians chapter 1. en Colosenses 1. It was He, Christ, who delivered us from the power of darkness. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas And He translated us, or He put us into, y trasladado He put us into the kingdom of God. al reino de Dios. He didn't just die on the cross and pay the penalty for our sins. There's a lot more that has Jesús no been solo done murió for en you la and cruz for para me. pagar por nuestros pecados. Hay mucho más que sucedió para ti y para mí en eso. We wrestle not against flesh and blood. No peleamos contra sangre y carne. God lets us know we wrestle against principalities and powers. Dios dice que peleamos contra principados y poderes. And God is talking there about the spirit realm. Y Dios está hablando del lugar espiritual. See, we think all of our problems are here on the planet Earth. Nosotros creemos que todos nuestros problemas están acá mismo en la tierra. That's what most people think. Eso es lo que la mayoría de las But personas that's not piensan. true. Pero eso no es cierto. That's why we have to learn to think right. Por eso tenemos que aprender a pensar correctamente. There are people around here that might seem to be our enemies, Hay personas capaz acá que parecen ser nuestros enemigos, but they're more of an enemy against God than they are against us. pero son más un enemigo contra Dios que contra nosotros. We need to pray for them Hay que orar por ellos because they don't know God. porque no conocen a Dios. And so anyway, 2 Timothy, back to 2 Timothy. Volvamos a 2 Timoteo. God's word gives us instruction in righteousness. La palabra de Dios nos da instrucción. Now verse 17. Acá en 2 Timoteo, We never get finished seeing the blessings of God and the purpose of God being revealed in his word. nunca terminamos de ver todo lo que Dios está haciendo. These four things to teach us about doctrine Es 3:17. in 16. 3:16, right? Yeah, 3:16. It teaches us about doctrine, about God. Acá en capítulo 3, versículo plans and 16, everything. nos habla de Dios y And then sus it planes para todas las cosas. It teaches us what's wrong in our lives that need to be corrected. Nos enseña para redarguir, para corregir, instruir en He justicia. teaches us how to correct them. Nos muestra cómo corregir las cosas. He gives us instruction in Nos da righteousness. instrucción. Why? ¿Por qué? Why do we need all that? ¿Por qué necesitamos todas estas cosas? Well, let's read verse 17. Ahora We'll lea find out. conmigo el versículo 17. I like asking the question why a lot A mí me gusta hacer la pregunta ¿por qué? Siempre, ¿por qué? because it kind of gets me excited to go and read some more. Porque me pone, ¿verdad?, con anticipación de leer más. And so this is the reason that we Acá need está la razón que those four necesitamos. things need to be active in our lives. De que necesitamos estas 4 cosas vivas en nuestra vida. That the man of God. A fin que el hombre de Dios. Now, it's not leaving women out. Ahora no está solo hablando You're del not- el hombre masculino, you're está not hablando left- también de las You're not mujeres. left out of the picture here. Las mujeres están incluidos acá. It's talking about the person of God. Está hablando de la persona de Dios. May be perfect or complete. Que sea perfecto o completo. You see, we're not complete without instruction from the Word of God. No somos completos sin la We're instrucción de la palabra de Dios. We're not a complete Christian in the sense of being able to live right. No podemos ser un cristiano completo en el sentido de poder vivir correctamente. Once we're saved, now there's more that needs to be done. Cuando somos salvos, ahora hay más que tiene que You suceder. see, it's just pictured like Israel in Egypt. Está mostrado con Israel en Egipto. If you remember, if you know a little bit about the history of Israel, Si sabes un poquito de la historia de Israel. Israel was not a nation yet. when they Israel were in todavía Egypt. no era una nación en Egipto. You see, to become a nation, you had to have a people. Para ser una nación tenías que tener un pueblo. And then if you have a people, then you need to have a government. Y si tenés un pueblo, tenés que tener un gobierno. But if you have a people and a government,
Pero si tienes un pueblo y un gobierno and you don't have a land, y no tienes tierra, you don't have a nation. no tienes una nación. So God took them out of Egypt, Hace Dios los saca de Egipto, put them in the wilderness. los puso en el desierto, He made a covenant hizo there un in the pacto wilderness, con ellos ahí en el desierto. and then he moved them. Their destiny was to go into the promised land. The Ahora land su that was promised destino them. era llegar a la tierra prometida. Then they would have been a complete nation. Y ahí serían una nación completa. Well, that did happen, Bueno, eso sí pasó. but it took a little bit more time than what they had planned Solo on. tomó un poco más de tiempo de lo que ellos pensaban. But anyway, to be complete Para estar completo is God's goal for you and for me. es la meta de Dios para ti y para mí. To be that kind of a person, a mature Christian, Para ser un cristiano maduro, that you can make decisions about your life la cual tú puedes hacer decisiones en tu vida according to the Word of God. de acuerdo a la palabra de Dios. It takes time to grow. Toma tiempo para crecer. It's not, some people say, it's not a zap. No pasa así de rápido. They don't go like that. No pasa así. No, it takes time. Toma tiempo. We have to learn. Tenemos que We need to be in the aprender. book. Tenemos que estar en el libro. Then we need to learn how to be obedient to what God Tienes says. que aprender a ser obediente a lo que Dios dice. It's not that He's being angry with us and He's forcing us to do this. No es que Dios está enojado con nosotros y nos fuerza a hacer las cosas. He gives us this instruction Nos da la instrucción because He wants you and me porque Él quiere que tú y yo to experience the best kind of life podamos experimentar la mejor tipo de vida that He has for us to live. que Él tiene para nosotros para vivir. We are on God's minds and heart. Nosotros estamos en la mente y el corazón de Dios. Don't forget that. That's an important truth. No olvides eso, es una verdad importante. God is for us. If God Dios be for es us, por nosotros. Si Él es por nosotros, who can be against us? entonces ¿quién puede estar en contra de nosotros? We know that Satan is against us. Sabemos que Satanás está en contra de And the forces nosotros. of evil are, Las fuerzas del maligno están en contra de nosotros. but they're nothing compared to what Christ has Pero given no to son us. nada en comparación a lo que Cristo tiene preparado para nosotros. You say we got to think right. Tenemos que pensar correctamente. Then we need to get anxious. We need to. Después tenemos que ponernos Our ansiosos desire y for the tener un things of deseo God por las needs to cosas de increase Dios. and grow. Y ese deseo tiene que crecer y crecer. And then we make right Y decisions después hacemos buenas decisiones, that will enable this to las cuales happen. nos habilitan para que esto pase. That's a picture. Eso es una imagen. It's called the biblical heart. Y se llama el corazón bíblico. And we can find that back in Genesis chapter 6. Y lo encontramos a eso en Génesis 6. The first 3 times that we get the word heart mentioned in Scripture, Las primeras 3 veces que encontramos la palabra corazón en la Escritura, it gives us the definition or the picture of what our biblical heart nos looks da like. la definición de lo que el corazón bíblico, cómo se ve. The Bible heart consists of our thinking. We have to think right, El corazón bíblico consiste de nuestro pensamiento. Tenemos que pensar correctamente. and we have to get excited right about the right things. Tenemos que, ¿verdad?, ponernos contentos por las cosas And correctas. then we need to be purposed in our heart that we're going to make the right choice, the right decision that God says to make. Y debemos tomar las decisiones que Dios quiere que tomemos. Some guy I remember before I got married, Recuerdo antes de haberme casado, that's just a few years ago. solo hace un par de años, Those of you that know me already, por los que ustedes que me conocen, that was 53 years saben ago. que hace 53 años atrás fue eso. But I thought look around and look at the menu. Yo pensé, voy a mirar el menú, voy a mirar todas las opciones. And we look around and we look at the menu. We don't know. Man, there's a lot of fish out there in the sea. Miramos el menú y decimos, wow, hay muchos pescados en el mar. But when God gets involved in your life, Pero cuando Dios se involucra en tu vida, He will lead you to the queen fish. te liderará, te llevará al pescado reina. That's if you're a man.
Ahora eso sí es si eres hombre. And now, if you're a lady, Si eres mujer, then God will lead you to the right man. Dios te llevará al hombre correcto. It's the way God works. Es la forma en la cual Dios trabaja. When we want God's best for our life, then He's going to lead us in that way. Cuando nosotros queremos lo mejor para Dios, ¿verdad? De Dios en nuestra vida, Él nos va a guiar en ese camino. It's when we stop thinking right Es cuando nosotros paramos de pensar correctamente and we make a judgment based upon our emotions y hacemos decisiones a base a nuestras emociones, that will make the wrong decision es cuando nos equivocamos. in God's time. En el tiempo del Señor Have faith in God. hay que tener fe en el Señor. God knew what I wanted. Dios sabía lo que yo quería. He knew what I needed. Él sabía más que importante de lo que yo And necesitaba. he gave me the right wife. Y me dio la esposa correcta. Now let's see. Verse 17. Versículo 17. These four things were given that the person of God may be perfect. Estas 4 cosas fueron dadas para que la persona de Dios sea perfecto. That's another good word for mature. Esa es otra palabra por decir maduro. But then he says, thoroughly furnished. Pero después dice enteramente preparado. He means then we will be equipped Él dice, después te estarás preparado, equipado, to go out and do good works. para salir a hacer buenas obras. No, it's not our works. He needs to guide us to the works that he wants us to do. Ahora Él tiene que guiarnos a las obras que Él quiere que hagamos. And he will protect you going along that pathway. Y Él te va a proteger en ese camino. That's what I've experienced in my life. Eso es lo que yo he experimentado en mi vida. Every place that we've gone, my wife and I have been privileged to go Cada lugar que nosotros hemos ido con mi esposa and do missionary work. para servir al Señor, When we went to these 3 different places, cuando hemos ido a estos 3 diferentes lugares, we went there with the intent that we would die there. fuimos siempre con la intención de morir en ese lugar. And that's what Y- we were planning on, Eso es lo que planificamos. but God had different plan, Pero Dios tuvo otro plan and he kept moving us on. y nos movía de ahí para otro lado. Because you see, he was working in our lives to Porque ves, mature Él us estaba trabajando en nuestras vidas para so madurarnos, we could make the next move. para hacer la próxima movida. And then after that, he had some other plans Y después Él tenía otros planes to move us again, para movernos de vuelta, to work on us more, para trabajar más en nuestra vida. because he had more for us. Porque tenía más que He Él had more quería for hacer us en to nuestra vida. learn. Más que tenemos que aprender. I'm getting kind of old now, Ahora estoy un poquito viejo, but I got more to learn. pero tengo más para aprender. And so I continue to walk with God. I just Así want his continúo direction in my caminando life. con el Señor y tener una amistad con Él. And we all should desire that same thing. Y todos debemos desear lo mismo. And he has something special for you to be involved in and do. Él tiene algo especial para ti, para que estés involucrado y para que hagas. And if you follow his plan and you're consistent in his word, Si tú sigues, verdad, consistente, verdad, constante en su palabra, you will grow into that person and he'll be able to do his work through you. vas a crecer a ser esa persona a la cual Dios puede hacer su obra a través de ti. We need to grow. Tenemos que crecer. We need to grow up as a Tenemos person of que God. madurarnos, crecer como una persona de Dios. Because it's those that mature that can make decisions that will honor God Porque son esos que están maduros, que van a hacer decisiones para el Señor. as we follow him through our course of life. Mientras seguimos en el transcurso de la vida. And that's just as true for you as it is for me. Eso es tan cierto como para ti como para mí. Those that are willing to learn from God's word Los que están dispuestos a aprender de la palabra de Dios and to study y estudiar and to pray y orar and to seek his will, y buscar su seek to voluntad know his way. y conocer su camino. God says in the Old Testament, my ways are not your ways. Dios dice en el Antiguo Testamento, tus formas no son mis And my formas thoughts are not your thoughts. y mis pensamientos no son tus pensamientos. So our thoughts need to become his thoughts. Así nuestros pensamientos tienen que pasar a ser sus How do we learn to pensamientos. think like God? Tengo que pensar como Dios Just read his word. y debo
leer su palabra para hacer ello. And we'll discover what God is thinking about, what God's concerned about. Y en el proceso vamos a descubrir lo que Dios está pensando y lo que a Él le importa. Let's go back to the book of Colossians. Volvamos a Colosenses. I've told you already that there are things that we need to get out of our life Hay cosas que tenemos que sacar de nuestra vida so we can walk in the paths of righteousness. para poder caminar en el camino de la justicia. So I want you to see something. Go over to chapter 3. We did chapter 3. Mira conmigo Colosenses capítulo 3. It said, in verse 1, we did this last night. Estuvimos anoche en el versículo 1. If you're risen with Christ, Si habéis he resucitado said, con Cristo, seek those things which are buscad las above, cosas que están arriba, where Christ sits at the right hand of the Father. donde está Cristo sentado a la diestra de Those are the Dios. things we need to seek in life. Estas son las cosas que debemos buscar en la vida. Not all the things not the things that the world offers, but the things that God offers. No las cosas que el mundo ofrece, sino lo que Dios Then it ofrece. says in verse 2 to set our affections, our desires. Después el versículo 2 dice que poner nuestro Those- afecto, nuestro deseo. Those need to be on things above Eso también tiene que estar en las cosas de arriba and not on the things of the earth. y no en lo de la tierra. Things of the earth are not our friends. Lo de acá, la tierra, no es nuestro amigo. They'll detour us Nos va a distraer from our walk with God. de nuestro caminar con el Señor. And notice verse 4. Mira conmigo versículo 4. When Christ, who is our life, Cuando Cristo, vuestra vida, we need to focus our life on Christ. debemos enfocar nuestra vida en Cristo. The whole Bible is about Him. Toda la Biblia se From- trata de Cristo. From Genesis through Revelation, De it's about Him. Génesis a Apocalipsis se trata de Cristo. He was a creator. Él fue el creador. He was involved in everything in the Old Testament. Estuvo involucrado en todo del Antiguo Testamento. He came and died on the cross. Él vino, murió en la cruz. He rose again from the Él grave. resucitó de vuelta de la tumba. He ascended into heaven and sits at the right hand of the Él Father. ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. All power and authority has been given to Him. Todo poder y autoridad se le ha dado a Él. And He's going to come back here. Y Él va a volver acá. And He's going to take us out. Y nos va a llevar de acá. And He's going to establish the kingdom of God Y Él va a here. establecer el reino de And Dios it's going acá. to be for 1,000-year Y será reign. por 1000 años. And we're going to be included in Y that. nosotros vamos a estar incluidos en eso. It's all about Him. Todo se trata de Él. And then it says in Scripture that when everything is brought under the power of Christ, Dice en la Escritura que cuando todo esté bajo el poder de Cristo, He'll present this kingdom back to the Father. que Él volverá a presentar su reino de vuelta al Padre. But they're one and the same. Pero la verdad son uno y el And He is mismo. going to reign throughout Y Él eternity. va a reinar por toda la eternidad. You see, there's a lot more going on in the Word of God that we need to know about. ¿Ves? Hay muchas cosas más que están sucediendo en la palabra de Dios que tenemos que conocer. Our future. Nuestro futuro. God's not done with us when we die. Dios no ha terminado con nosotros cuando morimos. Now He's finally got us to the point where now He can use us. Ahora por fin nos tienen en un lugar donde nos puede ocupar. And there's things that we don't even can imagine and know of that He has in store already. Y hay cosas que ni siquiera podemos imaginarnos que Él ya tiene preparado. He just hasn't recorded them in the Word. Solo que no los ha grabado en su palabra. But when the time comes, Cuando venga el tiempo, God's going to let us know. Dios nos mostrará. So we're preparing now. Estamos today. preparando hoy día Your life here on earth today tu vida acá en la is tierra your- hoy día. is your preparation time Es tu tiempo de preparación for the millennial kingdom para el reino milenial that comes next. que viene próximo. 1,000 years. 1000 años. This planet will not disappear for Este at least planeta no va a desaparecer 1,007 years. por este periodo de 1007 años. At least that, Por lo menos eso. because it's according to the plan of God. Porque eso está escrito en el plan de Dios. And He's going to work it out. Y Él lo va a hacer. And so we see this important introductory information here in the Vemos first esta 4 verses. información
¿verdad? Importantes los primeros 4 versículos. Now Paul moves into the walk. Y después él entra en el caminar. What did he tell these people at Colossae to do? ¿Y qué le dice a estas personas en Colosenses? He said in verse 5, Dice en el versículo 5. mortify, I don't know what word do you have for that? Kill? Okay. Yeah. Kill your members that are sinful. Haced morir, pues, lo terrenal. It's the sinful ways of living. Mira, las formas pecaminosas de vivir. What are they? What are ¿Cuáles some of these son? sinful ways? Vamos a ver I'm cuáles son. glad you asked that question. Mira conmigo. What does it say in the word? ¿Qué In verse dice acá? 5, En versículo 5. fornication. Fornicación. Why do you think that's mentioned first? ¿Por qué cree que está mencionado primero en la fornicación? It's probably one of the most common sins that are committed on the Es planet Earth probable que sea today. uno de los pecados más comunes en el planeta hoy día. And I don't care what country you go A to, mí no me importa a qué país tú vas, that's going to be the same. va a ser lo mismo. So that's listed first. Ahí sí está mencionado primero. If you got a problem with that in your life, Si get rid tienes of it. problema con eso en tu vida, deséchalo. Stop. You can't Para. glorify God with that No in puedes your life. glorificar a Dios con eso en tu vida. Then he calls it about uncleanliness, which is a moral Y después dice problems. impureza, que es un problema moral. Inordinate affection. Y pasiones desordenadas, That's bad desires. que son malos deseos. Evil concupiscence. I don't even know what that is. I hope you Y después know what's dice better malos mine. deseos, bad desires. And covetousness. Y Wanting, avaricia. people go around and thief from everybody and anybody. Acá estamos siempre codiciando todo. They covet. Estamos codiciando. Hey, Christians can covet things too. El cristiano también codicia. Yeah. ¿Sí? Just because we're born again Solo porque somos nacidos de nuevo, doesn't mean we can't sin. no significa que no podemos Doesn't pecar. mean we don't have those kind of desires. No significa que no tenemos esos tipos de No. deseos. If that was true, why would Paul say, get them out of your life? Si eso fuera cierto, ¿por qué dirá el apóstol Pablo, sácalo de tu vida? Because there were people there in Colossae that were that way. Porque había personas ahí en este lugar que eran así. Notice verse 6. Mira versículo 6. For which things sake the wrath of God Por las cuales la ira de Dios comes on the children of disobedience. viene sobre los hijos de desobediencia. Who are those children? ¿Cuáles son esos hijos? Those are born again people Esos son personas nacidos de nuevo, that have these sins in their que lives, tienen estos pecados en su vida. and they've been told to stop, Y se le ha dicho para, and they refuse to obey God. y rehusaron obedecer a Dios. We might be stubborn about Capaz some seamos, sins in our life. ¿verdad?, de cabeza dura con ciertos pecados que tenemos. There's things I've been stubborn about, with having to leave the countries that we loved, that we were serving in. You say it again. There's some things that we get stubborn about, and I got stubborn about. Hay cosas que a veces nos ponemos firmes, ¿verdad?, de cabeza dura en ciertas de ellas, y yo también. And I mean, I've been serving God for years. Y uno dice, pero he estado sirviendo a Dios por muchos años. But yet, when God was moving us out of Trinidad, I Pero said, cuando- no, I don't want to go. Cuando Dios estaba sacando a mi familia del país de Trinidad, yo dije, Dios, no quiero ir. But boy, God He didn't allow me to get away with that. Pero Dios no me dejó salir con la mía. We had to get out. Tuvimos que salir. There was a major sin there. Y no había un pecado grave It ahí. was God working in our lives to Era move us on to Dios the next obrando step. en nuestras vidas para sacarnos y ponernos en otro lugar. He had more things to teach us. Él tenía otras cosas que quería enseñarnos. He had more places I never thought of to minister. Tenía lugares que yo jamás me imaginé, la cual Él quería usarme. Since we left, Desde que salimos de Trinidad. ahí, de Trinidad, we were there for 11 years. estuvimos viviendo ahí 11 años. I've been over to Africa 3 times. Ahora Dios me ha permitido ir a África 3 veces. Why? ¿Por qué? Because God wanted to teach me some things and show me some things. Porque Dios quería enseñarme cosas y mostrarme cosas.
And then he wanted to reveal his power. Y después quería revelar su poder. He brought some new people into our lives. Él trajo nuevas personas a nuestras vidas. And he started a new work over there, not because of us. Y empezó una nueva obra allá en África, no por nosotros, Because that's what he wanted to do. porque era lo que él quería hacer. I was like an observer. Yo era como alguien que estaba mirando nomás. We went to a tribe of Africans that were poor. Fuimos a una tribu de africanos que eran muy pobres. And another young man, it was his work that started this thing going. Y era la iglesia de otro joven que había empezado. And I think God just took me along. He wanted to show me something. Y le agradezco a Dios que Dios me había llevado a ese lugar para mostrarme And we algo. went to an African tribe, an African village. Fuimos ahí en una aldea, ahí una tribu. They had no communication at all with outside religious people. Ellos no tenían ninguna comunicación con nadie de afuera de ahí en cuanto a la religión. There were no Pentecostals there. No había ningún pentecostal. They didn't have Seventh-day Adventists there. No estaba el adventista. Mormons hadn't been El mormón there. no había nunca llegado ahí. As far as we know of, they never had a gospel witness. De que yo sepa, de que sabemos, nunca han escuchado el evangelio de Cristo. But because of one guy, one man from Africa there that had a heart to go and Pero por un joven que tuvo un corazón para ir a ese lugar reach that group of people. y llegar a esa aldea, a alcanzar a esas personas para Cristo. He laid the foundation. Él llegó y estableció el cimiento. We received permission to go in by the chief of that Después village. nosotros tuvimos el permiso para entrar a ese lugar. There was several of us, other guys that were with us. Había varios de nosotros en un equipo que fuimos And I shared my testimony just briefly. y how compartí God saved brevemente me, mi testimonio, cómo el Señor me salvó a mí. and the love of God that God has for them. Y el amor de Dios que Él tiene para ellos. We had two other African pastors that were there. Tuvimos dos pastores africanos que And they estuvieron ahí. shared their testimony. También compartieron su And then testimonio. we had a third pastor that was there from the island of Barbados. Después tuvimos otro pastor que también estuvo ahí. And he shared a short message, Que, simple que message. dio un mensaje corto y muy sencillo. And people got saved. Y personas aceptaron al Señor como Salvador. We don't know who they were No supimos quién fueron, because we don't speak their language. porque no hablamos su lenguaje. But we saw later what God was doing in changing the lives of people. Pero después vimos más adelante cómo Dios estaba cambiando las vidas de las personas. I believe what God was endeavoring to do in our lives was to show us His power. Creo que lo que Dios quería hacer en nuestras vidas es mostrar su poder. That's probably been one of the greatest experiences of my life. Creo que ha sido una de las experiencias más grandiosas de mi vida. And that church still goes on today. Esa iglesia sigue hoy día. God has done a marvelous work in Dios that. ha hecho and cosas continues. maravillosas ahí en ese It's not lugar. over yet. No ha terminado todavía. You see, it's not us doing the work, it's God doing the work. ¿Ves? No es nosotros haciendo el trabajo, es Él haciendo el trabajo. And I'm beginning to believe that it's God doing the work Y yo creo que es Dios haciendo el trabajo to teach us and to show us para mostrarnos y enseñarnos His power, su poder, His love, su amor, His grace, su and gracia, His mercy. su We see misericordia. it expressed to people that don't deserve it, Lo vemos expresado a personas que no lo merecen, but that's God. pero eso es Dios. That's what God wants to do in your life. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. He wants you to see Él quiere que veas what He can do, lo and que what He Él puede does. hacer y lo que Él hace. They're put off and put on here. Notice verse 9. Mira conmigo el versículo 9. He says, don't lie to one another. No mintáis los unos a los otros. We're to put off what's called the old man, that old Debemos sinful man that we were. Quitar lo que se llama el viejo hombre, el hombre pecaminoso. Get that out of the way. Debemos sacarlo del lugar. And he says, put off the old man Dice, despojando del viejo hombre and the deeds, the things you do that are wrong. con sus hechos, o sea, las cosas malas que Then in uno verse hace. 10 it says, put on Y el versículo the new 10 man. dice, y revestido del nuevo.
when we're born again, Cuando nacemos de vuelta, somos una nueva criatura en Cristo. And you can read the rest of that. We Y won't read puedes that seguir tonight. leyendo, no vamos a hacerlo hoy. Put off and put on. Debemos quitar y poner. Here are things to get out of your life. Hay cosas que debemos sacar de nuestra vida. Go back to Galatians for a moment. Vuelve conmigo a Gálatas por un minuto. Just for a moment. Galatians chapter 5. Gálatas capítulo 5, And we'll go to verse 17. Or versículo 16. 16. It says in 16 that we're to walk in the Spirit. Dice en el versículo 16 que debemos andar en el Espíritu. It says if you walk in the Spirit of God, Dice, si andás en el you will Espíritu de Dios, not fulfill the lust of the flesh. no vas a cumplir los deseos de la carne. And then he goes to verse 17. Y en el versículo 17 dice, The flesh. We got a problem with the flesh. dice que tenemos un problema con la carne. This is sinful flesh. Esta carne es pecaminoso. And we can't control it, Y nosotros no lo podemos controlar. but with the power of God and the Pero con el Spirit of poder de God, Dios, el Espíritu de Dios, we can overcome podemos anything that stands in the way ir por encima de cualquier cosa que está en el camino, of us walking in the paths of para righteousness. caminar en el camino de justicia. The flesh, it lusts against the Spirit, Porque el deseo de la carne es contra and, el Espíritu. and the Spirit against the flesh. Y el del Espíritu es contra la the- carne. When we get saved, now we got a battle going on inside of us. Cuando somos salvos tenemos, ¿verdad?, all do. una batalla que We're sucede en battling the nosotros. things of the world. Todos estamos batallando con las cosas de este mundo. But now, get a load of these. Pero ahora mira Go to conmigo verse esto. 19. Versículo 19. Now the works of the flesh are manifest, which are these. Y manifiestas son las obras de la carne que son. You want to have a good idea on what flesh works look like? ¿Quieres saber cómo se mira, cómo se ve la carne? Here they are. Acá están. Starting with 19, adultery, Adulterio, fornication, fornicación, uncleanliness, inmundicia, lasciviousness, which is lascivia, moral things, idolatry, idolatría, and witchcraft, and hechicerías, hatred, enemistades, various things, emulations, whatever, pleitos, wrath, celos, strife, iras, contiendas, seditions and heresies, disensiones, herejías, envyings and envidias, murders, homicidas, and the list goes on. y la lista sigue. Drunkenness, Borracheras, orgías reveling or fightings, y cosas semejantes a and he estas. says, and such like. Y cosas You semejantes can a add more to the estas. list. Y podría seguir aumentando la lista. But now, Pero mira, notice the last part of that verse. fíjate lo último de este versículo. What's the price of living that way? ¿Cuál es el precio de vivir así? And there are people that will say, Christians can't live like that. Hay algunos que dicen cristianos no pueden vivir así. That's not the interpretation of this passage. Esto no es la interpretación de este pasaje. Paul wrote this to the Galatian church. Pablo escribió esto a la iglesia de Galacia And he was warning them, y lo estaba you can't advirtiendo live this way. que no puedes vivir de esta forma. And he says, let's see, things that I've told you before, told you in Acerca de time las cuales past. os amonesto como ya os lo he dicho He told them about this antes. before. O sea, él había dicho Now esto notice, antes. notice what he told them, Fíjate lo que dijo. that those that do such Que los things que practican tales cosas shall not no inherit heredarán the kingdom el of God. reino de Dios. Does that sound pretty serious? ¿Suena un poco serio eso? Yeah. ¿Sí? And he's talking about Y Christians. está hablando de cristianos. And there are some Christians that they just Hay algunos cristianos can't get rid of these things in their lives. que no pueden quitar estos pecados de su vida. You see, to live sinfully ¿Ves? Para vivir en una vida de pecado carries with it a big price. trae con ella una gran Oh, I've been consecuencia. saved by Christ. My sins are forgiven. Algunos dicen, estoy salvo, mis pecados son perdonados. Now there's some other decisions that are going to be made about your life and my life. No, hay otras decisiones que se van a hacer de tu vida y de mi vida. It's going to come at the judgment seat of Y va a Christ. venir en el juicio más And we adelante. all must
appear before the judgment seat of Todos Christ nos vamos a presentar ante Cristo en el and give an juicio. account what we have done with our Christian Y life. vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho en nuestra vida de cristiano. And then God will give out rewards. Y después Dios dará 1 Corinthians recompensas. chapter 3. 1 Corintios We'll 3. be rewarded for the good that we've done, Seremos recompensados por lo bueno que hemos hecho and we'll be rewarded for the bad that we've done. y seremos recompensados por lo malo que hemos hecho. And it says God's not a respecter of persons. Dios dice que no respeta a las personas. That's a serious time. Eso será un momento muy serio. And that's something that I know about Eso es algo que sé and I fear. y tengo temor de ello. There is not a perfect Christian. No existe un cristiano perfecto. We're still in a body of sinful flesh Estamos acá en un cuerpo pecaminoso, that we need to deal with, la cual tenemos que tratar con ello. but we can clean up, we can clean the house, Podemos limpiar la casa, and we can learn to live righteously before God. podemos aprender a vivir en justicia ante Dios, Because God has provided His Holy Spirit to help us. porque Dios ha provisto de su Espíritu Santo para ayudarnos. A lot of Christians, I'm afraid, do not understand this, Hay muchos cristianos que tengo temor que no entienden esto, but they need to, pero necesitan, because it's in the Word of God. porque está en la palabra de Dios. Some just read it for what they like to see and like to read, Algunos leen lo que le gusta mirar, and not some of the harder things that are spoken of in the Word. pero no quieren ver algunas de las cosas más difíciles de ver en la palabra de Dios. I read a book a number of years back. Yo leí un libro hace unos años atrás. It was on the judgment seat of Christ. Era de el juicio de And Dios. God used that book Dios usó ese libro and the passages of Scripture in that book. y los pasajes de He got escritura my de ese libro attention y agarró mi to atención the seriousness of this aspect, de qué tan serio es This este part. aspecto, esta parte, what God has in store for us in the future. lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Go back to Revelation 20. Podrías ir hasta Apocalipsis The books are 20. going to be opened, Los libros serán abiertos and a judgment's going to be given again. y un juicio será For the dado. lost, Para el perdido, for the saved, para el salvo, us, it's rewards. para nosotros habrá recompensas. For the lost, Para el que está sin Cristo, it's for punishment. habrá castigo. Do you know Christ is your Savior? ¿Conoces a Jesús como tu Salvador? And if you do, are you living for Him? Y si es que sí, ¿estás viviendo para Él? Do you want to be all that God wants you to be? ¿Quieres ser todo lo que Dios You quiere see, que seas? this is something we cannot do for each other. ¿Ves? Esto es algo que no podemos hacer el uno por el otro. I share it with you so that you know and that you can prepare for that day. Yo lo comparto con ustedes para que sepan y puedan prepararse para ese día. Eternity. La eternidad It's a long time. es mucho tiempo. Now, what all God has planned, we don't know, Ahora, todo lo que Dios tiene planificado, no sabemos. but He's already told us a lot Pero ya nos ha contado to bastante prepare for it. para prepararnos. And so may God touch your hearts, your spiritual Espero heart, que Dios toque su corazón espiritual and help you realize the seriousness of the things that have been shared with you y te tonight. ayude a entender qué tan serio es lo que compartí contigo hoy. And I trust and pray that you'll seek Him out to clean your house, clean your life, to get things out of your life that might be holding you back from Confío y oro que tú vas a buscar de Dios que Él limpie tu vida y quite todas las cosas que no deberían walking estar ahí, righteously before Him. para caminar en justicia correctamente ante Él. And so, Father, by the word that you have shared with us tonight, Así, Padre, por la palabra que has compartido con nosotros esta noche, I pray for all that are here, oro por todos los que están acá asking, presentes. Father, you'll work in their life, Padre, por favor, obra en su vida. that you'll stir their hearts and their desires Mueve su corazón y sus deseos, like you have done and are continuing to do in my life. así como has hecho y sigues continuando haciendo en mi vida. And Father, that we'll be able to stand before you and you'll be pleased with us. Padre, queremos pararnos ante tu presencia y que tú estés contento con nosotros. And you would say, well done, thou good and faithful Puedas servant. decir,
Muy bien, buen siervo, fiel. And I pray that's the desire of each heart here tonight. Deseo que sea el corazón, Padre, de todos acá hoy. For it's in the name of the Lord Jesus Christ, Pues en nombre del Señor Jesucristo, who is your Son and my Savior, que es tu Hijo y mi I Salvador, pray in His name. pedimos en su nombre. Amen. Amén. Ahí con la cabeza agachada. Esta tarde, si tú no eres hijo de Dios, si no has puesto tu fe solo en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día. Como escuchaste lo que dijo el pastor, un día habrá un juicio. Va a haber un juicio. Yo sé que los juicios acá en la tierra, uno nunca quiere, ¿verdad?, estar en ese lugar donde ser la persona juzgada, donde capaz se defina, ¿verdad?, la consecuencia de cuántos años uno va a estar en la cárcel o qué tan penalidad tiene que pagar o lo que sea. Pero el juicio ante Dios, mi amigo, va a ser mucho más serio. Dios lo primero que va a ver, ¿verdad?, va a ver ahí si tú pusiste tu fe solo en Jesucristo como Salvador. Los que pusieron su fe en Cristo tendrán vida eterna, dice la palabra de Dios. Pasan a ser hijos de Dios. Los que rehusaron creer, pasarán una eternidad separados de Dios en un lugar de tormento. Hermano, es muy serio esto. Si hay alguien acá que no ha puesto su fe solo en Cristo, te animo en este mismo momento. Tú puedes hablar con Dios y pedirle algo así. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Sálvame. Dame vida eterna. Gracias por salvarme. Tú puedes pedirle esa simple oración por fe en Cristo y Dios promete darte vida eterna en el instante que tú le pides por fe. Para los que estamos acá, que ya somos hijos de Dios, el pastor habló esta noche acerca de tener una vida consagrada a Dios para poder recibir recompensa, para poder ser encontrado correctamente ante Dios en ese juicio, que nos pueda dar recompensa. Mi hermano, esto es muy serio. Él presentó, ¿verdad?, en 2 pasajes listas de pecados que la palabra de Dios presenta. Yo no sé de tu vida, tú conoces ante Dios. El Espíritu Santo trae convicción de pecado. El Espíritu Santo muestra donde uno está bien o mal. Y si estás mal en algún área, el Espíritu Santo sé que en este momento te está mostrando. Hermano, no es por nada. Es para que tú le puedas pedir a Dios que te ayude a quitar ese pecado de tu vida para poder tener recompensa más allá. Para poder heredar el reino. Porque es importante, mi hermano, heredar el reino. Es importante tener recompensa eterna. Mi oración es, igual que el pastor, en este momento te ruego, hable con el Señor, pídele perdón. Dios dice todo que le pide perdón, Él perdona. Y pídele ayuda a hacer lo correcto. Dios te va a ayudar. Dios quiere ayudarte. Nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu para ayudarnos, para guiarnos. Hermanos, nosotros no hablamos acá en la iglesia de vivir una vida de santidad por nada. No es porque me gusta decir, hermano, no haga esto, no haga lo otro. Mira, la palabra de Dios dice que no debemos hacer tales cosas. No es por eso. Es porque yo quiero el bien para ustedes. Es porque Dios quiere el bien para ti. Y el bien, comunión con Dios, la bendición de Dios solo viene en la santidad, solo viene de una vida que es mera tratar de hacer lo correcto ante Dios, de buscar de Dios. Si nosotros vivimos en nuestro pecado así como cualquier cosa, no podemos tener comunión con Dios, no podemos tener bendición de Dios y no tendremos recompensa eterna. No habrá
heredación del reino. No habrá recompensa en el reino. Sí estaríamos, vamos a estar, si sos hijo de Dios vas a estar, pero sin la recompensa. Y yo deseo que tengas gran recompensa. Yo deseo que como iglesia vivamos para el Señor, para poder tener gran recompensa. Yo sé que a veces es difícil entender, dimensionarlo acá. Estamos hablando de algo que es mucho más allá de nosotros. Pero por fe confiamos porque Dios se nos dijo. En este momento tú le puedes pedir al Señor ayuda. Dios ayuda. Dios te va a ayudar. Te va a ayudar cada día que tú te levantas y lo buscas en su palabra, en oración. Dios te va a ayudar a hacer su voluntad y te va a guiar en su camino a hacer lo correcto. Y así como el pastor dijo, no solo tener recompensa, pero puedas conocer cosas que ni siquiera te imaginas hoy día que Dios va a hacer en tu vida. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por el pastor que has mandado a estar con nosotros. Oh, Padre, gracias por ser tan bueno. En tu misericordia, sos tan bueno con nosotros. No lo merecemos. Gracias, Padre, por derramar tu amor, tu misericordia hacia nosotros. En este lugar, hoy día, gracias, Padre. Oh, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te ruego que me ayudes cada día a buscar más de ti, a hacer tu voluntad. Ayúdanos como iglesia, Padre, a enfocarnos en estas cosas, en buscar acercarnos a ti, a buscar caminar contigo, Señor, porque es lo que tú quieres. Quieres que te conozcamos, Dios. Y Padre, nosotros también anhelamos conocerte más. Anhelamos agradarte, hacer lo correcto ante tus ojos, vivir como tú quieres que vivamos, hacer las cosas como tú quieres. Padre, por favor, ayuda a cada uno de mis hermanos en este camino, hoy día, mañana, en el tiempo que sigue, en el tiempo de vida que nos das a cada uno, Padre, a buscar de todo corazón vivir para ti, agradarte a ti, buscar vivir en santidad, buscar caminar cerca de ti, Padre. Por favor, te ruego que ayudes a cada uno de mis hermanos. Yo sé que tú estás para todos los que te buscan, todos los que te piden, estás ahí presente. Padre, te ruego que puedas revelarte en los corazones de cada uno de mis hermanos, que puedan sentir tu presencia, tu amor, misericordia, y puedan buscar de ti. Te amamos, Señor, te agradezco por ser tan bueno con nosotros que no lo merecemos. La verdad que no somos nada, no merecemos nada, y tú eres tan misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, por ello. Te ruego un buen descanso, Padre, por favor, por cada uno de mis hermanos, un buen camino de vuelta a casa, y que mañana también podamos seguir aprendiendo de tu palabra acá mismo. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.